Dios les bendiga, hermanos, es un gusto saludarles nuevamente a través de este medio. Le voy a invitar a que nos vayamos al Evangelio de Juan capítulo 9 del versículo 1 en adelante. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la letra dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ve? Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amados hermanos, nos encontramos en una situación donde los discípulos acompañaban a nuestro Señor Jesucristo y ven a una persona ciega de nacimiento, que estaba en algún punto en el camino o en un determinado lugar pidiendo limosna. Entonces me llama la atención que los discípulos lo primero que le preguntan a Jesús y le dicen: Rabí, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego, él o sus padres? Como muchos de nosotros, cuando vemos que alguien está pasando una situación difícil, cuando vemos que las cosas no le están saliendo bien a determinadas personas o a determinadas familias, lo primero que pensamos es: ¿y qué estarán haciendo de mal para que les acontezca la situación que están pasando? Cuando realmente lo que tendríamos que hacer es lo que Jesús hizo. Primero Jesús le da respuesta a la pregunta de sus discípulos y le dice: no ha pecado ni él, ni han pecado sus padres. Esto es para que Dios se glorifique, esto es para la gloria de Dios. Y vemos también que en primer lugar los discípulos, al ver a esta persona que era ciega de nacimiento, no fueron movidos a misericordia. Ellos ya habían visto más milagros de nuestro Señor Jesucristo, pero en ningún momento la Biblia dice, o por lo menos en este pasaje relata, que alguno de sus discípulos le haya dicho: Señor, Maestro, ten misericordia de este ciego. Regrésale la vista, permite que recobre la vista, sánalo. En ningún momento lo primero que hacen es preguntarse la raíz del problema. Obviamente sabemos que la enfermedad es producto del pecado de la humanidad, es producto de la desobediencia del hombre, y viene desde el huerto del Edén, cuando el hombre se rebeló contra Dios, cuando el hombre desobedeció a Dios y entró el pecado y por ende la muerte a la humanidad. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces Jesús lo ve con ojos de misericordia, y la Biblia sigue relatando en los versículos posteriores a los que leímos, sigue relatando que Jesús escupió en tierra con su saliva, hizo una mezcla con el polvo que había y se hizo una mezcla como lodo. Le puso en los ojos al ciego y lo mandó para el estanque de Siloé a que se lavara. Hay que recalcar que el poder curativo no lo tenía el lodo. El poder curativo no lo tenía el agua del estanque. El poder curativo viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el poder viene de nuestro Dios. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Posiblemente, pienso yo, me imagino, para probar la fe de este hombre. Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Lo que mueve la mano de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, es que tanto nosotros creemos a sus promesas, que tanto nosotros le creemos a Él. Y vemos que este hombre ciego hizo exactamente lo que Jesús le dijo en un acto de obediencia. Obedeció porque creía. Así nosotros tenemos que obedecerle a la palabra de Dios. Así nosotros tenemos que obedecer porque tenemos fe, porque creemos en Jesús. Así nosotros tenemos que obedecer a la palabra que está en la Biblia, la palabra de Dios, y poder cumplir lo que la Biblia nos ordena que nosotros podemos cumplir, porque ese es un acto de fe. El hombre fue y en efecto recobró la vista. Y más adelante podemos ver que no tardaron en aparecer las personas religiosas. Y lo primero que estaban ellos preocupados porque Jesús había sanado a un hombre ciego en el día de reposo. Pero realmente este tipo de personas religiosas siempre las vamos a tener.
Siempre les interesa más cumplir con lo que su religión establece que con lo que establece la palabra de Dios. Para el Señor era más importante sanar a un ciego, darle la vista al ciego. Y es lo que Jesús ha hecho a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos ciegos. Nosotros incluso dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchos de nosotros profesábamos una religión, pero era solo eso. Cuando realmente Dios abrió nuestros ojos a través de nuestro Señor Jesucristo, ya no profesamos una religión, ahora tenemos una relación con Dios. Y los fariseos estaban hasta cierto punto enojados porque Jesús había sanado a este hombre un día de reposo. Pero mire qué interesante, que en otro pasaje el Señor les dice, y lo voy a parafrasear: ustedes están preocupados, inquietos, quizás enojados, porque sano en el día de reposo. Pero ustedes, si un animal, si un buey cae en un pozo, no importa que sea día de reposo, ustedes van y los rescatan. Y es que así es la religión. Estaban más interesados por sus animales que interés por la vida humana. Hay gente que está tan ciega de religión y es tan religioso, amados hermanos, que se les olvida la misericordia al prójimo. Y es lo que nosotros no debemos perder. ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Primero, que para Dios no hay nada imposible. Segundo, que la enfermedad mortal que padece todo ser humano llamada pecado tiene cura si usted se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Tercero, Dios tiene misericordia de nuestra vida. Cuarto, si nosotros tenemos fe y obedecemos a la palabra de Dios, vamos a recibir un milagro de parte de nuestro Dios. Dios en su soberanía, como puede responder a nuestras oraciones con un sí, las puede responder con un no. Lo que sí le garantizo es que si usted y yo tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros vamos a ir al cielo. Tenemos una morada que Jesucristo fue a preparar. Hermanos, que el Señor les bendiga.